Seguimos, hermanos, con el capítulo 3 de Noemí, que era Dios, terminamos hoy. Ya estamos en la cuarta parte. Sacamos valiosas lecciones del capítulo 1 y capítulo 2. Si quieren abrirlo y dejarlo abierto, porque vamos a leer varios pasajes en el decorrer. Terminamos en que Noemí vio la oportunidad de poder ser redimida por Booz, el dueño del campo donde la providencia de Dios guió a Ruth para ir allá y recoger las cebadas. Hoy vamos a sacar lecciones y concluir en los capítulos 3 y capítulo 4 de Ruth. Entonces vamos al capítulo 3:1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndose tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, y irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. En este capítulo 3, hermanos, vemos a Noemí mostrarnos la importancia de no enfocarse en ella misma. Recuerdo, por favor, despertamos nuestra imaginación para reconocer quién es Noemí. Es decir, tenemos que leer la Biblia, hermano, y volver a la realidad como es escrita. Porque si perdemos de enfoque, ¿quién es Noemí? Mujer herida, dilacerada, rajada, ya señora mayor, venía de una tierra enemiga de su pueblo, está en su tierra totalmente sin nada, en un contexto histórico donde todo depende de la tierra y de los animales, y Noemí volvió totalmente con manos vacías, sin ningún lugar. Entonces, lo importante que vemos acá, Noemí saca el enfoque. Noemí no estaba preocupada. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué busco? ¿Qué trabajo agarro? ¿A qué pariente voy a golpear la puerta? No, Noemí no piensa en esto. Noemí saca su mirada de sí mismo, de su egoísmo, y mira hacia otro. Piensa en el futuro de Ruth, esa extranjera. Piensa, la mente de Noemí estaba totalmente enfocado en Ruth. Noemí en su miseria, en su mundo sucumbido, en su corazón quebrado, pone la mira solamente en su nuera y se preocupa en el futuro y en la vida de su nuera. ¿A quién nos representa eso? ¿A quién nos representa eso como cristianos? A Cristo. A Cristo. Estamos hablando 1000 años antes de Cristo, o más de 1000 años antes de Cristo. Vemos una Noemí allí reflejando realmente los hechos de Cristo, negando a sí mismo, pensando en la vida de esa muchacha que dejó todo para venir conmigo. Y no vino porque era linda Noemí, sino realmente era una mujer diferente. Por eso conquistó el corazón de Ruth, que tuvo que dejar su tierra, su parentela, para seguirla. Y no podemos dejar de imaginar de cierta forma que Noemí refleja de cierta forma a Cristo. A Cristo. Y la pregunta que hago, ¿por quién hemos tenido congoja en el corazón como cristianos? ¿Por quién? Leemos el Evangelio y vemos un Jesús, tenía en su congoja, por supuesto, a toda la nación, a sus discípulos.
Vemos a un Pablo que decía, ¿por quién enferma? Yo no me enfermo. ¿Quién se debilita? Yo no sufro. Vemos, hermanos, en el Evangelio, personas realmente salían de su mundo y llevaban otros en sus hombros. ¿Por quién estamos preocupando? La vida cristiana, amados, no consiste en filosofías, en estatus, en ritos, en rótulos. No consiste en esto. No consiste sentado en un sillón pensando y filosofando. La vida cristiana consiste en hechos, en sacrificio, en negarse, en salir de mi círculo. Como alguien dijo, de mi pensamiento circular. Yo, mi bien. ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a me distraer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? Y cumplimos en nosotros lo que Jesús dijo. Sabéis que en la vida, la señal de la vida del hombre y los hombres va a comenzar a comer, beber, casar y darse en casamiento. Que su enfoque se torna solamente ellos mismos. La vida cristiana no es esto. Es una entrega. Es identificarse con Cristo, que dejó su trono de gloria y vino a identificarse con nosotros, por nosotros, pecadores. Noemí nos enseña que aún en la miseria, escuche, aún en la miseria, en lo profundo dolor de su alma, Noemí conocía perfectamente las ordenanzas de Dios. La ley de Dios estaba en su corazón. Supo quién el hombre con quien fue Ruth, supo en qué campo estuvo Ruth y supo cómo ese hombre trató a Ruth. Y sabía perfectamente lo que la ley de Dios decía que ese hombre podía hacer. Sabía. Y hermanos, ¿cómo necesitamos no solo conocer la palabra de Dios, sino tener la gracia, la sabiduría para usarla y ponerla en práctica en su momento preciso? Y lo digo, el mundo cristiano está podrido de conocimiento. Sé. Y está menguante, está en la miseria en la práctica de lo que montones que saben. Y hermanos, he visto un mal en el cristianismo, como decía el sabio Salomón, he visto un mal bajo el cielo. Muchos se preparan, hacen estudio, cursos, seminario, leen libros, hacen un montón de cosas. ¿Y sabe qué? Y uno no ve nada, no ve ni un resultado de esto. Y a veces todo eso lo lleva a ser todavía más tropiezo para otros. Y eso es un mal terrible. Y lo digo, hermano, ¿sabe para qué? No para que no conozcamos. No. Ojalá que todos crezcamos y que conozcamos, pero ¿sabe qué? Lo que sepamos, pongamos en práctica. Lo que aprendemos, pongamos en práctica. ¿Para qué te sirve decirte, mira hermano, yo me inscribí en el curso de esto, yo estoy haciendo teología en esto, entré en el seminario en esto, y todo esto, y solo teoría? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? Escuche, mayor juicio. A quien más le fue dado, más le será cobrado. Y eso me golpea a diarios. No porque me pongo encima del monte, no. Lo poco que sé que voy a ser cobrado con lo poco que sé. Ahora escuche, Dios no está formando museos. Dios no está formando museos, Dios está formando un ejército que va en pos de Él, que ponga por práctica lo que Él enseñó. Noemí manifiesta, hermanos, su preocupación por su nuera y su futuro. La experiencia amarga de esta mujer golpeada no le impedía a conocer el tiempo exacto, preciso de cómo actuar y saber las cosas que pasaban en Belén. Noemí sabía perfectamente, leemos, y esta noche Booz va a estar en la era haciendo esto. Escuche, como cristiano, ¿sabe lo que pasa en Belén? ¿Sabe?
Si queremos, hermano, realmente poner en práctica lo que estamos escuchando, debemos saber. Debemos saber. Si querés, escuche, mis palabras salen, pero tú eres libre para absorberlas, rechazarlas, murmurar. Y es un problema tuyo. Es problema tuyo. Salga y murmura. Problema tuyo, no es mío. Mi problema es transmitirte la verdad que está acá. Noemí sabía exactamente la ley de Dios, sabía lo que estaba pasando en Belén. Y sabía el que tiene la fuerza de Dios, qué estaba haciendo en este preciso momento. Noemí sabiendo que pasaba después de la cosecha. Y en el preciso día, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se va a orar, Señor, envía tu providencia. Señor, estoy esperando, envía tu ángel que me hable. Señor, que alguien deja algo a la puerta afuera y abre la puerta para esperar. ¿Eso es lo que hizo Noemí? No. Llama a su nuera, le dice exactamente lo que debía hacer, teniendo en mente que, lo que dijimos la semana pasada, la redención. Tenía en su mente la redención, porque la redención era una ordenanza de Dios que le dio a Israel en las leyes de Moisés. Que cuando alguien pierde su esposo o el pariente más próximo, tiene que redimirlo. Esa ordenanza de Dios, eso no es que alguien inventó. Noemí sabía perfectamente esto. Noemí sabía quién es vos. Y Noemí sabía lo que pasaba en su propio pueblo. Entonces llama a su nuera y le enseña. ¿Qué le enseña? En los mínimos detalles lo que tenía que hacer. ¿Cómo debe preparar? ¿Qué debe, vestir? ¿A dónde debe ir? ¿Qué hacer? Y lo más importante, ¿con quién? Y te dejo estos para que después tú uses estos puntos que yo cité para tu propia vida, esa colección en tu propia vida, de la manera como tú deseas. Le dijo cómo debe preparar, qué debe vestir, a dónde ir, qué hacer y principalmente con la persona precisa, exacta con quien tenía que estar. Noemí, hermano, de cierta forma fue una profeta en el sentido de entrega, de cordura, de accionar su propia vida, de su altruismo y de pensar en otros. Por eso me impresionan los charlatanes que se levantan en nuestra generación y se ponen profeta. Me impresionan esos charlatanes que cada vez parece que son un cáncer, que cada vez se hacen más metástasis y metástasis. Y lo que más me impresiona, tanta gente que está atrás de escuchar profeta y profecía, así te dice el Señor, mira, vas a comprar y vas a hacer. Y son nada más, la mayoría de ellos, que Dios me perdone, la boca del diablo, solo para engañar y para desviar la mente de las personas de la palabra de Dios, de la intimidad con Dios, porque Pablo dice que en la intimidad que Dios en parte hablamos y en parte profetizamos. Porque profetizar de un hijo de Dios a alguien que estuvo en el secreto de Dios, como dice Jeremías, a alguien que se empapa de la verdad de Dios, a alguien que tiene en su corazón el peso del corazón de Dios y que puedo oír hablar a mi hermano y en mis palabras español, libanés, estoy hablándole la palabra de Dios. Precisamente por Dios, de Dios, ahora está en él si él la absorba o la echa. Y ahí tenemos 13 cartas de Pablo hablando. En ningún momento dice, sí, dice el Señor, Taramacazuca y etcétera, y tanta babosera que hoy vemos. Noemí, hermano, exactamente cumplió en su nuera la verdad, lo que Dios quería hacer. Y en la historia, ahí tenemos una historia real. Una historia real de una Noemí realmente. Debajo de la ceniza se levanta y da exactamente lo que su nuera tenía que hacer. ¿Qué hizo Ruth?
¿Qué hizo Ruth? Descendió pues a la era, capítulo 6, versículo 6, lo que leemos. Descendió pues a la era y hizo todo lo que su suegra le había mandado. Es normal, ¿no? Parece tan normal esto. Ahora escuche, ¿cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto nos cuesta, hermanos, esto, esa obediencia? Yo no estoy diciendo a obedecerme a mí. Escuche, cualquier cosa que yo te digo mía, recházala. Y la referencia acá no es mí, no es yo. Pero la obediencia es a la palabra de Dios, a las ordenanzas de Dios, al modelo de Dios que está en su palabra. ¿Qué hizo Noemí? Si querés sacar la lección precisa de Noemí, de Ruth, es esto. Obedeció exactamente como su suegra le había dicho. Tremendo. ¿Lo harías tú si estuvieras en el lugar de Ruth? Piensa poco en ti. ¿Qué hubieras hecho? Piensa en tu carácter. Escuche, es tu carácter que necesita ser moldeado. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? Estoy seguro que algunos dijeran, pero espera poco. Vine contigo, pero espera poco. No venga a decirme lo que tengo que hacer. ¿O será mi carácter solo así? Bueno, capaz que solo yo. Estoy hablando para mí. Aprendan de mí, para que no cometan ese error. Y Celso hubiera dicho para Noemí, para ahí, vine contigo, pero no abuses. Tú tenés tu vida, yo tengo mi vida. Tengo mi privacidad. No te metas en mi privacidad. No. Si quieres bendecirme, mostrame un camino que todo viene fácil. Que todo viene hecho. Y ahí sí, Noemí, Dios está contigo. Esta es la generación de cristianos truchos que tenemos últimamente. No generalizo. Noemí, aunque era, escuche, lo importante es volver en el cuadro histórico de 1200 años más o menos atrás y ver lo que Noemí le pidió a Ruth. Que las mujeres quizás en aquella época, quizás no, es verdad, no podían salir solas. Y le manda vestirse el mejor vestido y salir y ir a la era donde solo los varones estaban allí. Y todavía le dice, observa al hombre, aquel hombre no era cualquier hombre. No era Juan desconocido. Era un hacendado de Belén, conocido, que tenía siervos y siervas. No, y descubra quién es. Y no solo esto. Y vaya y acostate a tus pies. Ay, qué gran. Hoy, en el siglo XXI, nos parece locura. Por eso les digo, vuelva con el tiempo para que tú puedas ver la clave de la bendición con Dios nunca viene fácil, a no ser la salvación. Y aún la salvación, escuche, aún la salvación que es por gracia, te costará todo en tu vida. Es por gracia, pero te costará todo en tu vida. Esto exactamente, obediencia, confianza. Y por supuesto, lo más importante, ¿cuál era? Acción. Porque escuche, muchos son obedientes y muchos confían. Pero hermano, si no hay acción, no sirve para nada. No sirve para nada. Ruth confió, sabía quién es Noemí, confió, se entregó totalmente, una extranjera en tierra ajena que podía ser apedreada según la ley. Obedece, confía y ¿sabe qué? Pone en acción. Es decir, va a la práctica, al pie de la letra. Y escuche, hermano, esa es la clave de la bendición en la providencia de Dios. ¿Quieres anotarla? Anotarla con letra grande. Y esta es la bendición y el camino de la bendición en la providencia de Dios. Aquí Noemí y Ruth se entregaron totalmente.
Totalmente. Hermano, muchos creen que obedecen, pero su obediencia es parte, ¿sabe qué? ¿De qué? ¿Sabe la mayoría de las obediencias que uno ve? ¿De qué? De un corazón orgulloso. De un corazón soberbio tipo Saúl. Vaya y mata a los amalecitas. Voy, Señor, acá estoy. ¡Wow! Grande Saúl. Solo que va y ¿qué hace? Lo que él quiere. Lo que él quiere. Saúl fue a la lucha. Saúl luchó contra lo que Dios le mandó, pero ¿cómo? A su manera. ¿Y qué hizo después? Levantó una estatua para él. Ejemplo de la humildad. Ahí. No había ese título, pero yo le puse en la estatua. Ejemplo de la humildad. Entonces, escuche, si quieres ser humilde, ponga en práctica. Obedezca a los pies de la letra. No le diga al intendente, mira, si quieres hacer una estatua de humildad, te mando mi foto y ponela en la plaza. No, eso no es humildad. Humildad es oír, entender y obedecer al pie de la letra como Dios nos manda. Eso es el Evangelio de Jesús. Eso es el camino angosto y la puerta estrecha. Por eso no es solo puerta. Muchos entienden que puerta y dicen, escapé. La mala noticia, quien entra por la puerta estrecha sabe que el camino es angosto. No hay escapatoria. No hay escapatoria. La vida cristiana no es un show, un teatro, una película, una obra de teatro, terminó. Es una vida, ¿sabe? Es tu vida, es mi vida. No sé a cuánto le toca a ti vivir y a cuánto me toca a mí vivir. La puerta angosta, el camino estrecho, no hubo reforma y jamás habrá reforma. La única reforma que hay, esto sí, seguro, es la que el Espíritu Santo hace en tu corazón, en mi corazón, para que podamos cruzar. Victoriosos, no importa cómo, victoriosos por la puerta y por el camino angosto. Esa es la reforma del Espíritu en el corazón, en la vida, en la mente de quien realmente son del Señor. Amén. Noemí, hermano, le dio la instrucción, Ruth la entendió y la puso en práctica. Esto es lo que falta, hermano, en medio del cristianismo. Muchos escuchan, pocos entiendan. Como había un artista brasileño, y poquitísimo ponen por práctica. Poquitísimos ponen por práctica. Ahora, del versículo 7 a 14, del mismo capítulo 3, nos muestra. Si alguno quiere apagar esto, le agradezco. Del capítulo 3, del versículo 7 a 14, muestra a Ruth que cumpliendo exactamente todo lo que Noemí le dijo. Y vuelvo a decir, pone en tu mente el contexto histórico y bíblico de lo que podían hacer con una mujer de esta así, extranjera, a suelta, de la noche, en la era, en medio de los hombres. ¿Qué podían hacer con ella? Entonces ponga esto en tu mente. Y esto, hermano, esto lo indica, y ahí vas a ver en el propio contexto y esta realidad que no era tan simple. Porque escuche, el versículo 14 dice así, después que ella se reveló, después que Booz se dio cuenta que era ella, dice así, después que reposó a sus pies hasta la mañana levantándose, antes que nadie pudiese conocer a otro, y él dijo, ¿qué le dijo? No se sepa que haya venido mujer a la era. ¿Entendés? Por eso, hermano, muy importante familiarizarnos con la época que la Biblia fue escrita, porque si no, no entendemos nada. Era algo terrible. Y él mismo, después que se dio cuenta, le dijo, cubrite. No deje que nadie sepa ya. Marchate. Volviendo Ruth a casa, ¿qué estaba haciendo Noemí? Aquí estamos estudiándola. ¿Qué estaba haciendo Noemí?
Versículo 16. Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta estaba con el celular viendo las redes sociales o programas argentinos que son tan edificantes. Con todo respeto a los argentinos. ¿Qué estaba haciendo su suegra? Esperándola. Esperándola. Y esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Él le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas, ¿a quién? A tu suegra con las manos vacías. ¿Por causa de quién fueron los 6 atadas de cebada? ¿Por causa de quién? Por causa de Noemí. Por causa de Noemí. Porque este hombre, hermano, bien sabía que esta extranjera, Ruth, siguió exactamente el consejo de la sabia Noemí. Y esto está totalmente implícito, ¿no? En el contexto. Es implícito. En el versículo 18 vemos una Noemí madura, escuche, enseñando a su nuera, ¿qué? Lo que muchos deben aprender, paciencia, confianza, discernimiento. En que todo lo que pasó resultará en solución para sus vidas y está en las manos de Dios. En otras palabras, hija, hicimos todo lo que debemos hacer y lo que nos toca hacer. Hija, lo que podemos, lo que debemos, hicimos. En otras palabras, ahora descansamos. Ahora descansamos. No creas que tú tenés el poder en tus manos. ¿Sabes? Llegará el tiempo que Dios va a te poner en un punto donde tú tenés que rendir de que depende de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que todo depende de nosotros. A Adán le cuesta soltar las riendas de su propia vida. Cree que todo lo manejo, mi tiempo, mi horario, mi casa, lo que tengo, todo yo lo manejo. Escuche, dichoso el hombre que Dios lo lleva realmente al taller y empieza a trabajar en él y le hace entender que vas a depender de mi providencia. De mi providencia. Aprendamos, hermanos, de esta mujer que debía estar en un manicomio. Aprendamos. Por eso digo, vuelven a meditar en la vida de Noemí. Por sus tragedias, por los golpes de la vida. Por todo lo que le ha pasado, por las marcas que habían quedado en su propia vida. Y esa mujer nos enseña, hermano, esperar es la actitud que todo cristiano debe aprender. Pues la paciencia, escuche, anótalo, grábalo. La paciencia es la primera acción que Dios va a enseñarte a aprender. De alguna forma u otra, la paciencia va a ser una de las primeras cosas que Dios va a enseñarte a aprender. Y vaya a Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Y después dice lo primero ¿qué? Lo primero, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Es decir, la paz con Dios, unirte a Dios, conocer a Dios, empezar a caminar con Dios, entienda que va a surgir tribulaciones. Va a surgir tribulaciones, de alguna forma u otra. A alguien de una forma, otro de otra forma. Pero ¿sabe qué? Eso va a producir paciencia. Paciencia. ¿Y la paciencia qué va a enseñarte? La experiencia. ¿Y la experiencia qué va a enseñarte? La esperanza, por cuanto el amor de Dios es derramado en nuestro corazón. Romanos capítulo 5, 1, 2, 3, 4. Por ahí. Entonces, hermano, lo primero que tenemos que aprender es la paciencia. Hebreos capítulo 6, versículo 12 nos dice así, que no os hagáis perezosos, sino imitadores
de aquellos, imitadores de aquellos que por su valentía y su fuerza heredaron la promesa. Así dice. No. Dice que no os hagáis perezosos, mas imitadores que de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Entienda, fe y paciencia te vas a aprenderlo, por bien o por mal. Y más nos vale realmente comprender esto y descansar en Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Un poquito antes del capítulo de los héroes de la fe, nos dice, porque tenéis necesidad de ser removidos, que les suban el sueldo, que cambien de casa, que tener un auto mejor, que salga de viaje. ¿Os es necesario esto? Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y esto no es en un tiempo continuo, es decir, lo que el Espíritu Santo está hablando. Voy a hablarlo en mi idioma, en el idioma común. Tenés que obedecer y esperar la providencia de Dios a su tiempo. Hacer lo que te toca, hacer lo que Dios te manda y descansar en paciencia y con paciencia la providencia de Dios. Y en ese descanso, la promesa de Dios para ti y para mí, Dios va a cumplirla a su manera, en su tiempo y a su forma. Entonces Noemí, versículo 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre, vos, el que su fuerza proviene de Dios, no descansará hasta que concluya este asunto hoy. Tremendo. Y hermano, y esta es la vía de la fe. Y esta es la vía de la fe. Escuche, la vía de la fe no es esa trucha, cerrar, pensar positivamente, gritar, ordenar, zapatear, como que Dios es, y muchos creen esto. Discúlpenme hacer eso, pero muchos creen esto. Una vez oré una oración simple y terminó y un hermano llegó y me dice, necesitas poder, necesitas fuego. Digo, fuego no. Bromeé con él, digo, fuego para bajar la grasa que tengo. ¿Para qué preciso fuego? Que si yo no grito, y si yo no hago escándalo, y si yo no incomodo a los vecinos por toda parte, Dios no me escucha. Hermano, escuche, ¿a dónde vemos Jesús hacer eso? ¿A dónde vemos Jesús hacer eso? Entonces, escuche, el camino de la fe es hacer lo que debo, lo que la ley de Dios me manda, poner en acción, por más loca que sea la ordenanza de Dios, y esperar pacientemente la providencia de Dios. Eso es lo que hizo Noemí, enseñando a Ruth, lo que hizo Ruth, completamente, y quedaron ¿qué? Esperando la providencia de Dios. Y hermano, lo digo eso porque muchos hermanos quedan esperando la providencia de Dios como Sansón. Como Sansón, ¿sabe cómo Sansón? ¿Sabe qué quiero decir como Sansón? Juegan con Dios y su providencia. Aunque Sansón sabía que Dios le dio el poder físico para libertar su pueblo y da a Israel una vida de paz en medio de sus enemigos. Sansón, ¿qué hizo? Jugó con Dios. Jugó con Dios. Hizo lo que le da la gana. Pero ¿qué pasó? Quiso levantar en una de las veces, no sabía que el Espíritu Santo no estaba en él. Y ahí los ojos que creía ver, tuvieron que sacarle para empezar a ver lo que debía ver teniendo los propios ojos. La voluntad de Dios, el querer de Dios, la soberanía de Dios, que Dios está por encima de todo y de todos.
Noemí muestra, hermano, por debajo de la ceniza su fe, con esperanza, descansando en la obediencia de Ruth y en la providencia plena de Dios. Y esa es la promesa de Cristo. Tened ánimo. Hay aflicciones, en el mundo tendréis aflicciones. Tened ánimo, yo estoy en el control. En otra palabra, espera en mí, descanse en mí, haga lo que yo te pido a ti hacia mí. Y tenga paciencia. ¿Por qué? Porque Hebreos dice, no te dejaré, no te desampararé. Aunque muchas veces creemos que Dios nos desampara. ¿Por qué? Porque nuestro plan con Dios, nuestro plano con Dios parte de nosotros. Y hasta que no entendamos que el plano de Dios hacia mí viene de arriba, voy a pasar toda mi vida golpeándome, amargándome, decepcionándome, frustrándome. ¿Por qué? Porque quiero que mi plano marche. Siendo que yo no soy de mí. Fuisteis comprados por vos, por eso no sois de vosotros mismos, entienda. Fuiste criado por Dios, viniste acá por Dios, respira por Dios, estás salvado por la gracia de Dios. Entonces debe entender el plano de Dios para tu vida, no importa lo que sea. No importa si conspino, no importa si está maravillado, no importa lo que sea. Ese es nuestro gran problema, es el gran problema que tenemos y tenemos montones de hijos del diablo, lamento decirlo, que paran en el púlpito y predican a los hombres lo que los hombres desean oír. Y eso es lo que el diablo le dijo a Eva. Saque lo que Dios dijo. Tú puedes ser. Usa tu mente, usa tus emociones. ¿No fue así que cayó el hombre? Escuche. Y sigue Satanás usando ahora, no el jardín del Edén, porque fue en el jardín del Edén. Entonces, si en el jardín del Edén hizo caer a Adán y Eva, no crea que en ese mundo Satanás no puede engañarte para que tú caigas en la misma falacia que le hizo a Adán y Eva. ¿Me entienden? Siempre es hacer lo que tú quieres, hacer lo que tú piensas, hacer lo que tú sientes, hacer lo que viene a tu mente, no lo que Dios dice, no lo que Dios quiere. Porque es muy fácil descubrir lo que yo quiero. Descubrir lo que Dios quiere me exige tiempo, renuncia, calidad y por supuesto comprensión de la verdad de Dios. Y pocos están dispuestos a esto. Pocos están dispuestos a esto. Siempre habrá, hermano, escuche, siempre habrá una mañana para quien sigue las instrucciones de Dios. Siempre habrá. Para quien se dispone a ejecutar sus ordenanzas, para quien como Noemí persiste, insiste, no desiste. Y por supuesto, para una Ruth que obedece, se sienta a los pies de su suegra para escuchar, para oír, para comprender y para poner por práctica, alcanzando ¿qué? La redención de sus vidas. En el capítulo 4, por supuesto, no crean que hoy vamos a terminar, y no crean que nos saqué un montón de cosas para poder terminar hoy. El capítulo 4 vemos el Redentor que las redime. Pero ¿quién fue el medio, la causa? El nombre de quién fue mencionado en la redención. Por eso digo, el libro lleva el nombre de Ruth. Todo el mundo conoce la vida de Ruth, pero hoy los traigo a la vida de Noemí. No sacando el mérito de Ruth en absoluto. ¿Quién fue, hermano, el causante y la causa de la redención? Fue Noemí. Capítulo 4, versículo 3. Y luego dijo Booz al pariente, Noemí, que ha vuelto. Y ojalá, hermano, que en esta mañana podamos volver de nuestro desvío, de nuestra tibieza, de nuestra soberbia, de querer hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me da la gana, lo que a mí me sirve. Ojalá que hoy podamos volver como Noemí volvió de su error. Del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa,
porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Ahora escuche, de ese hombre aprendemos algo fácil, ¿no? De ese hombre aprendemos algo fácil, que no tiene nombre. Que quizás, escuche, cuando no tiene nombre, yo a veces siempre digo, quizás soy yo, quizás es tú, piensa. ¿Quieres redimir la tierra de Elimelech? Sí, yo redimo. Cuando se trata de lana, de ganancia, es fácil redimir, todos redimimos. Todos redimimos. ¿Es? Ahora cuando llega y le dice, escucha, solo que un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Versículo 5. Pero vos le dijo, el mismo día que compres la tierra de mano ¿de quién? De Noemí, debes tomar a Ruth. Y le explica quién es Ruth. La moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Ay, ¿qué pasó? No, ¿sabe qué? No, que el auto de la hermana o del hermano, sí, yo me quedo con él, le hago un favor al hermano, me quedo con el auto de él. Sí, pero tiene que pagarle la cuenta y sustentar a su esposa, su esposo, sus hijos. No sabe qué quiere. Y hermano, nos reímos, pero ese anónimo, escucha, puede ser tú y yo. Por eso es bueno evaluarnos. Bueno, evaluarnos, ¿no seré yo? ¿No seré yo? ¿Quedarse con lo que me gusta? Todos, ¿ah? Porque todos nos gusta quedar con las cosas que nos gusta. Y ponemos en la mente, ven hermano, todos somos materialistas hasta que Dios, la perla mayor, ocupa su lugar. Comenzamos a ser materialistas guiados por Dios. Escuche, todos somos materialistas y no está mal ser materialista en un mundo material. Solo hasta que la perla preciosa mayor ocupa su lugar en nosotros, comenzamos a tratar lo material por la gracia de Dios y con sabiduría de Dios. Deja de ser el ídolo y el Dios de nuestra vida, porque Dios mismo dijo, no podés servir a dos señores. En toda la Biblia solo hay un ejemplo, que Dios puso el material en posición de Dios. No podés servir a dos señores, o a Dios o a las riquezas. Y ningún lugar en la Biblia dice que tener riquezas es pecado. Ningún lugar en la Biblia dice tener lo suficiente es pecado. Ningún lugar en la Biblia. En la Biblia hay pecado. Es algo ocupar el lugar de Dios en tu vida. Y Dios mismo dice que lo que puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida, siendo ricos o siendo pobres, mamón. Jesús mismo lo dijo. Pero solo puede dejar de ocupar el lugar cuando realmente Cristo ocupa ese lugar y comienza a gobernar nuestra vida totalmente. Entonces, hermanos, ahí vemos y esta realidad, y vemos que ese hombre no quiso. Y por supuesto, quien la redime es vos. Ahora escucha, Noemí, hermano, era el medio de la redención. ¿Te das cuenta? ¿Quién fue el medio de la redención? Noemí. ¿Quién fue el puente, la causa y el causante de la redención que vos hizo? Noemí. Noemí. Ahora escuche, ojalá que tú seas y yo un puente. Un puente. Ojalá que tú y yo seamos la causa y el causante de llevar otros para que Jesús los redima. Ojalá que por tu causa. Ojalá que como Jesús dijo llevando muchos hijos a la gloria, ojalá que en tu corazón tenga esta clave, deseo llevar muchos hijos a la gloria. Por supuesto no es tú ni yo llevamos, pero sí, ¿sabe qué? Tú y yo podemos ser como Noemí, ser el medio de redención de Cristo por las almas. ¿Lo tenés claro? Medítenlo después que vaya eso al grupo. Y por último, hermano, vemos la culminación de esta historia donde el nombre de Noemí se destaca.
Boaz se casó con Ruth y la alabanza y el consuelo fue ¿para quién? Para Noemí. Y por supuesto, siendo por encima de todo, la gloria mayor es para Dios y para su providencia, que es el único que puede restaurar, sanar, transformar una vida. Versículo 13 del capítulo 4 dice, Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio y concibiera y diera a luz un hijo. Y las mujeres, ¿a quién decían? A Noemí. Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y eso realmente era una profecía. El cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. ¿Y qué vemos ahora Noemí? ¿Qué vemos Noemí, hermano, ahora? Terminó su papel. Ahí como en la película de Hollywood. The end. Es el fin. No. Esta misma Noemí ahora ya no es más consejera, ya no es medio para redención. ¿Ahora qué es? Ahora es la haya. Es que la está cuidando una nueva generación para enseñarle el camino perfecto, profundo, firme en pos del Eterno. Noemí estaba preparando a quién? Hermano, a alguien que hizo parte del linaje de David, de Jesús. El versículo 17 le dieron el nombre las vecinas diciendo le ha nacido un hijo a Noemí. Volvió a repetir Noemí. Y lo llamaron Obed. ¿Y quién fue Obed? El papá de Isaí. ¿Y quién fue Isaí? El papá de David. ¿Y quién es? El que es la raíz de David, que la Biblia dice. Jesús. Jesús. Hermano, escuche. Obed, ¿sabe qué significa Obed? ¿Sabe qué significa Obed? No. Significa servir. El hijo que nació, y yo no voy a repetir para no demorar, pero después piensa en eso todo. Piensa en Noemí, en su vida, todo lo que pasó con Ruth, con la providencia de Dios, cómo actuaron, cómo se dispusieron, cómo hicieron lo que tenían que hacer, cómo esperaron en la providencia de Dios. Y el resultado fue un Obed. El hijo que nació se llama Obed, que quiere decir servir. Entonces, escuche, servir es el único camino de la restauración y transformación. ¿Entiende? Servir es el único medio de levantarse en medio de tus luchas, en medio de tus golpes, en medio de las caídas de la vida cristiana. Escuche, servir es el medio de la providencia de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos la mayoría? Retraer, aislarse y ¿qué? Hundirse. Entonces escuche, quiera Dios que ninguno de ustedes sufra más que yo. Quiera Dios que ninguno de ustedes, pero si llega un día que en tu caminar tengas que sufrir, escuche, entienda, levántate, prosiga, aún sangrando, prosiga, sirva en pos de lo eterno, confiando en lo eterno, puesto tu corazón en lo eterno, aunque todo tu ser está se derritiendo en tu caminar. ¿Sabe qué? Y entienda que un Obed en tu vida nacerá. Un Obed en tu vida nacerá. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, el linaje de Cristo tú estás marcando. El linaje de Cristo tú estás marcando en tu propia vida. Vemos a una Noemí ahí. ¿Reclama su suerte? No. No, hermano, es el camino de servir. Servir es salir adelante y volver a la tierra de Dios. Volver al pan de vida.
Noemí volvió a Belén, la casa de pan. Volvió con paciencia, volvió con confianza, volvió con esfuerzo. La fe fue perseverante, la fe fue ardua, la fe fue escasa, pero permaneció en medio de toda la ceniza que ella se encuentra. ¿Y sabe qué hizo? Por abajo, por debajo de esa ceniza sacó lecciones preciosas que ya van milenios quizás marcando la vida de todos aquellos que la aplican en su corazón para ponerlos por práctica. Entonces escuche, no lamentes tu ceniza si tenés ceniza, no lamentes. ¿Sabe qué? Agárrate con la mano de Dios, levántate en medio de la ceniza y va en pos del Eterno. Hacer lo que tú sabes hacer y lo que tú puedes hacer. Teniendo en tu corazón la tierra de Dios, la fuerza que proviene de Dios, que vos, la casa de pan, que Cristo, el pan vivo. ¿Sabe qué? Y espere después, plenamente, en la providencia de Dios, porque dijo, no te dejaré, no te desampararé. Permítanme, un poquito nomás y termino. ¿Qué nos enseña la vida de Noemí? Para que nos tenga. Noemí significa placentera. Ahora escuche, solo pudo sentir el verdadero placer volviendo a casa de Belén. No fue así de noche para el día, no fue. Entonces, ¿querés sentir el gozo, el placer de Dios que hoy te venden así? Venga, así, oh, sente placer, te tiren para atrás. Te sentís placer en el momento y después tenés que ir a un médico para que te sane tu columna. Es el placer moderno de las truchas de los evangelios que se predican. El evangelio de la Biblia, hermano, el placer verdadero es un caminar, es un peregrinaje. La tierra prometida saliendo de Egipto tenía que atravesar el desierto. Pero está en ti morir en el desierto o llegar a la tierra prometida. La clave va a ser obediencia, perseverancia y entrega a Dios y confianza. Noemí, que significa placentera, solo experimentó el verdadero placer invirtiendo en la vida de otros. Y bien como lo dijo el Señor, más bienaventurado dar que recibir. Ese versículo no se pone en la cancha de boxeo. Muchos creen que ese versículo se pone en el ring de boxeo. Más aventurado dar que recibir. No. Eso es para ti y para mí. Da tu tiempo, da tu vida. Da lo que puedes dar. Y servir al Señor, délo. Noemí, quebrada, arrasada, se tornó grande mujer porque pudo invertir en su nuera y guiarla a la providencia de Dios. Por eso, hermano, es una gran mujer y esa Noemí es una gran mujer, porque la palabra salió de la boca del Señor Jesús es: el que quiera ser grande, sea el que más sirve. El que quiera ser grande, sea el que más sirve. Noemí nos enseña que la vida es dura. Escucha, si alguien te lo dice de otra manera, no le crea. La vida es dura, las circunstancias pueden cambiar radicalmente de noche para el día en tu vida. No hay que tirar la toalla, no hay que aislarse, no hay que rendir, sino seguir, hacer lo que estás a tu alcance, obedecer a Dios en sus mandamientos y confiar plenamente en su bondad y misericordia. Noemí nos enseña que la fe no es no pasar por luchas, dificultades y dolor, sino que a pesar de todo esto, seguir confiando en Dios, que escribe nuestra historia según su plan, según su voluntad soberana, que es. Y ahora va a entender un versículo que tantos predican contrario. La voluntad de Dios, según su plano eterno es, Romanos 12:2, buena, agradable y perfecta. Porque aplicame ese versículo en la vida de Pablo, teólogos, aplicame eso en la vida de Pablo. Aplicame esta vida 300 siglos de aquellos que dieron su vida en el Coliseo de Roma. ¿Falló ese versículo? Que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. No falló. No falló porque ese era el plan de Dios en su soberanía. Y eso es. Noemí nos enseña que mejor es el fin
que el comienzo. Mejor es el fin que el comienzo. Especialmente si el fin es llegar a Cristo y a su linaje. Entonces, hermano, no mires para atrás. Escuche, no vas a cambiar, no podés cambiar nada atrás. No sabes nada de lo que vendrá adelante. ¿Sabe cuál es la clave importante en nuestra vida hoy? Hoy, la decisión que tú y yo tomamos va a marcar tu futuro. Va a marcar tu futuro. Dios es poderoso para cubrir todas nuestras faltas pasadas, toda nuestra negligencia, todo nuestro rollo de vivir a nuestra manera. Pero ¿sabe qué? Hoy es importante si querés un futuro marcado por Dios. Hoy es importante. Noemí nos enseña que no estamos solos. No estamos desamparados. Nuestro pariente cercano no va a redimirnos, ya nos redimió. Y ya somos herederos en Él y por Él, siendo Él mismo, Jesús, nuestro mayor tesoro. Noemí nos enseña, hermano, que solo hay satisfacción de pan en Belén, casa de pan. Moab, la tierra ajena a la consistencia de la verdad de Dios, no es un lugar para nosotros. No te acomodes en Moab que nos rodea. Escuche, Moab nos rodea por toda parte. No te acomodes en Moab. Aplique tu vida. Y si tenés hijos, aplique tus hijos en Belén, la casa de pan. Consejo de corazón, apliques en tus hijos en la casa de pan. No venga a Belén, deja a tus hijos. Ay, temprano, mañana van. Si amas a Dios, si entendiste lo que es el camino del peregrinaje, si comprendes el fin de la vida del ser humano, te preocuparía más por tus hijos y te aplicaría tu corazón más a ellos, de dejarlos a la deriva. Y aprenda la lección de Noemí. Haga lo que tenés que hacer. Cumpla lo que Dios te dice que cumpla. Ponga en práctica lo que Dios te manda a hacer por tus hijos. No lo dejes en Moab. Traerles a la casa de pan, si realmente entendiste que en casa de pan, a donde Dios obra y trae su providencia. Hermano, voy a terminar. Terminamos esa linda y verídica historia. Historia verídica de una mujer, Noemí. Quiera Dios, hermano, que podamos grabar estas lecciones en nuestros corazones, en nuestra alma. Que podamos recordar que esa mujer fue golpeada, sacudida, herida, rajada en todas las circunstancias de su vida. Pero dejó, escuche, grandes y valiosas lecciones. Levantando del escombro, teniendo valor de volver al campo de Dios. Marcar la vida de Ruth. Dejar un legado en el linaje del propio Cristo. Y podemos verla floreciendo y resurgiendo por debajo de las cenizas, dejando huellas de gloria a Dios para las miles de generaciones que vinieron después de ella, inclusive la nuestra. Quiera Dios que tú y yo, que no tengamos que pasar por lo que Noemí pasó, pero quiera Dios que podemos tener el valor de Noemí, de marcar realmente los que nos rodean, de realmente indicar la casa de pan, que realmente llevar vidas al campo de aquel que la fuerza proviene de Dios y que realmente podemos ser el medio, el puente que llevamos otros a ser redimidos por Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias que podamos sacar, Señor, lecciones. Y ahí entendemos tu palabra que dice todo lo que fue escrito para nuestro provecho fue escrito. Oh Señor, ayúdanos a poner el corazón en estas verdades y trabajar en ella en nuestros corazones. Y ser sinceros con nosotros mismos. Mirarnos realmente, Señor, con una mirada bien aguda para que realmente podamos vernos a nosotros como tú nos ves. Y de poder, Señor, realmente humillar nuestro corazón delante de ti.
y ver que hemos recibido mucho más que esa mujer ha recibido. Lejos de nosotros, Señor, experimentar tal sufrimiento, tal golpes, tal heridas que esa mujer ha recibido. Pero aún así, se ha levantado de debajo de las cenizas. Se ha vuelto hacia atrás. Y eso es lo que tu palabra dice, que el arrepentimiento, volver del camino, cuando me doy cuenta que está mal, volver. Pero volver hacia ti, Señor. Volver hacia Belén, hacia la casa de pan. Hacia la casa donde tu palabra, Señor, reina como ella es para nutrir nuestra alma. Sacude nuestro ser interior y llevarnos a obedecer y seguir tu voluntad. El mundo cristiano, Señor, está lleno de filosofías. Está lleno, Señor, de teorías. Hay mucha escasez, Señor, de práctica. Necesitamos muchas Noemís, Señor, que sean representadas por hombres, por mujeres, por jóvenes, que van en pos de ti, Señor, independiente que sea la situación que le toca vivir en esta vida, porque el vivir en esta vida, Señor, es según tu plano eterno para cada uno de nosotros. Y ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a llevar, Señor, a ceniza nuestro plano, nuestro querer, lo que nosotros pensamos. No que debemos anular nuestro ser, nuestros deseos aprobados por ti, sino que podamos entender que tu plano para nosotros está desde la eternidad. Porque tu palabra dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida de antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo podemos creer, Señor, que tu plano para mí es lo que yo pienso, es lo que yo quiero, es lo que yo anhelo? Por eso nos invitaste a el que quiera ir en pos de ti. Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y ir en pos de ti. Porque este es el camino de descubrir el mapa del peregrino y el placer del viaje en pos de ti, Señor. Bendiga a mis hermanos. Bendiga sus vidas, Señor. Bendiga sus familias. Bendiga a los que están y los que no están. Bendiga a los que pudieron venir y los que no pudieron venir. Bendiga a aquellos, Señor, que están adormecidos bajo de la ceniza en la comodidad. Despiértalos, Señor. Despiértalos. Fortalézcanos todos como iglesia para realmente, Señor, comportarnos como Noemí. Salir de nosotros, aplicar nuestro corazón hacia otros y permitir la redención y la salvación de muchas almas. Pues este es el ejemplo que tú mostraste en tu caminar entre nosotros y por lo cual nos aconsejaste a seguirte y a hacer como tú mismo hiciste mientras caminar en esta tierra. En tus manos nos rendimos, agradecidos, Señor, por tu bendita palabra, rogando que tu Espíritu cumpla en nosotros, que nos fortaleza en nuestras debilidades, que nos despierta en nuestra sonolencia, para que podamos aprovechar bien el tiempo, porque bien tu palabra dice, porque los días son malos. Te agradecemos, oh Dios, en nombre de Jesús. Amén y amén.